Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 2 de septiembre. El próximo martes 7 de septiembre iniciará la vacunación contra el coronavirus de los jóvenes de entre 18 y 29 años que viven en Mérida, luego de que hoy arribaran al territorio 236.200 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Próximamente se dará a conocer la mecánica para esta nueva etapa de vacunación, así como los macrocentros y los módulos que se estarán instalando para la jornada, por lo que los invitamos a las personas dentro de este grupo de la población a mantenerse pendientes de la información que estarán emitiendo las autoridades de salud. El pasado miércoles inició la aplicación de segundas dosis contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de entre 40 y 49 años de 18 municipios del interior del estado. Este proceso de vacunación se lleva a cabo de la siguiente manera. Hoy jueves comenzó en las demarcaciones de Teabo, Tixcacalcupul, Tetis, Tamec, Yaxcucul y Telchac, Pueblo. El viernes 3 arrancará en los municipios de Tecal de Venegas, Tatsiu, Tecom, Telchac Puerto, Tepacán y Tella. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 277 pacientes en hospitales públicos, 54.989 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 62.957. Hoy se detectaron 286 nuevos contagios de coronavirus, 144 en Mérida, 19 en Valladolid, 16 en Canacín, 2 en Junucma, 9 en Progreso, 8 en Acanqué e Izamal, 7 en Tizimín, 6 en Concal, 5 en Maxcanú, Samajil y Ticul, 4 en Motul y Umam, 3 en Tecash, Tecom y Tixcocop, 2 en Chancom, Cusamá, Oxcuscap, Tecal de Venegas y Temash, 1 en Abalá, Vaca, Buxots, Chichimilá, Cuncunul, Semul, Silán González, Jalachó, Joctún, Quinchil, Suma, Tequit, Tetis, Guayma y 1 foráneo. De los 62.957 casos positivos, 529 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 37.258 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 10.068, en la zona oriente 9.514, en la zona centro 3.510, en la zona sur 5.384, en la zona poniente 8.782. Lamentablemente en este parte médico informamos de 16 fallecimientos, son 7 mujeres y 9 hombres, de un rango de edad de 38 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, asma, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica, cardiopatía y obesidad. 10 residían en Mérida, 1 en Junucmá, 1 en Izamal, 1 en Temozón, 1 en Tizimín, 1 en Umán y 1 en Champotón, Campeche. En total son 5.523 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.168 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 277 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.